Resulta que ya hoy, como tal, empezamos el tercer corte académico. Ustedes saben que hasta el día de ayer tenían habilitada la plataforma para subir el parcial. El parcial, en esta materia, los parciales siempre han sido de forma práctica, pero ya este último parcial tiene la particularidad de ser de forma un poco más teórica, debido a que, digamos, el último tema matemático que vamos a ver es hasta el día de hoy. Ya después vienen unos desarrollos teóricos que los estaremos viendo en las siguientes sesiones. Y como tal, ya nos quedan tres, quitando la clase de hoy, 3 semanitas y el parcial como tal. Eh, en esa relación, voy a proceder a explicarles hoy costos de producción, es un tema que ya ustedes de cierta forma de pronto lo han mirado o lo han visionado un poquito en la materia de fundamentos de mercadeo, debido a que cuando se ve el tema de fijación de precios, se permea o se toca un poco los costos de producción. Sin embargo, hoy voy a darles un poquito con más profundización sobre el tema. Entonces, voy a hacerles la presentación. Eh, Vamos aquí a compartir pantalla. Me dicen si ya pueden ver la presentación allí. Sí, señora. Bueno, este se quedó. Bueno, entonces, empezamos viendo algo que se llaman las consideraciones. Resulta que las consideraciones como tal nos van a decir cómo es, digamos, la organización de la empresa. Existen tres tipos de consideraciones. Están las consideraciones en tecnología, las consideraciones en información y las consideraciones en el mercado. Estas consideraciones, ¿qué es lo que van a hacer? Las consideraciones lo que van a hacer es de cierta forma decirme cómo es la operatividad de la empresa y de cierta forma si va por buen camino en ese proceso de operatividad. Entonces, dentro de las consideraciones tecnológicas tenemos la eficiencia en tecnología y la eficiencia económica. ¿Qué pasa con eso? ¿Algo me está haciendo eso? Bueno, ¿qué pasa con eso? Resulta ya. Resulta que la eficiencia tecnológica y la eficiencia económica es saber si yo estoy aprovechando de cierta forma o eficientemente la tecnología con la que cuento, si tengo el grado de tecnología adecuado para llevar a cabo el proceso productivo, y la eficiencia económica es cómo estoy yo de cierta forma haciendo uso de esos recursos. En lo otro vamos a encontrar la información, es el sistema de mando y el sistema de incentivo. Ustedes ya, como vieron administración, son expertos en organigramas. Yo sé que ustedes son porque la profesora Ana les enseña muy bien eso de los organigramas, entonces yo sé que ustedes son expertos en esa parte de organigramas, eh, por eso los vamos a ver muy someramente, y sistemas de incentivos. Y lo último es el mercado, que es competencia perfecta y competencia imperfecta, que ya esos temas los hemos desarrollado. Entonces, dentro de las consideraciones tecnológicas, obviamente está la tecnología, eh,
con la eficiencia tecnológica y la eficiencia económica. Entonces, digamos, se tiene una empresa y la empresa fabrica televisores. Entonces, ¿cómo sea las formas en que se pueden fabricar 10 televisores al día? Hay, entonces, digamos que la empresa tiene varios métodos de fabricación. Está un método o puede tener un método que es la producción robotizada. El segundo método es la línea de producción. El tercer método es producción con herramientas manuales y el cuarto método es producción en mesas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En la producción robotizada, cuando aquí se utilizan los factores productivos, entonces, ¿qué tanto se están haciendo uso de esos factores productivos? Si yo tengo una producción robotizada, yo obviamente la mano de obra que tengo que utilizar es mínima. ¿Por qué? Porque una sola persona puede encargarse de manejar toda la maquinaria por sistemas computarizados. Pero ¿qué resulta? Que la inversión que yo tengo que hacer en el recurso de capital debe ser la máxima. Es decir, todo, ¿se acuerdan cuando veían la línea de isocosto, que si dedicaban todo su capital si dedicaban todos los recursos a capital o si dedicaban todos los recursos a trabajo? Vengan y les hago la lineecita esta. eh, ¿Se acuerdan esta lineecita? Voy a hacerla por aquí. Aquí tenemos, entonces se acuerdan que acá teníamos L y que acá teníamos el factor de capital en, y que teníamos una isocosto. Entonces, la producción robotizada me va a decir que yo no voy a dedicar nada a esta L que tengo aquí, sino que yo todo se lo voy a dedicar es al capital. Es decir, que yo en este punto, en este punto que tengo aquí, voy a dedicar toda mi producción, todos mis recursos a el factor de capital. Una línea de producción, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer una distribución entre el capital y el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que en una curva o en una restricción, más o menos se ubicaría por aquí a la mitad. ¿Por qué? Porque yo voy a coger de Señor, forma, no estoy viendo nada, señor. no estás viendo nada. Y el resto sí alcanza a ver. Yo sí veo, profe. Me, Igual yo, profe. Bueno, entonces mira a ver, joven, si es problemas de conexión. A veces es porque uno entra, no sé por qué no conecta, a veces hay que salirse y volver a entrar. Mira a ver si te pasa eso. Bueno, entonces está el segundo método que es la línea de producción, donde lo que se hace es distribuir, si ustedes ven, se utiliza de la misma manera tanto el factor capital como el factor trabajo. La producción con herramientas manuales, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo una producción de tipo manual. Esto es lo que se llama una producción de tipo artesanal, donde se utiliza 100% el factor de trabajo, donde se utiliza bastante mano de obra y donde el recurso capital es poco utilizado. Entonces, si nosotros nos ubicamos, nos ubicaríamos en este punto de acá. Todo se lo dedico al trabajo y prácticamente no le dedico nada a mi factor de capital. Y tenemos un cuarto sistema de producción que lo que me quiere decir es que por mesas de trabajo me quiere decir que yo voy a utilizar un poco más en el factor trabajadores o en el factor trabajo, pero no voy a dejar eh,
a un lado del todo el recurso de capital. Entonces, si nosotros nos ubicaríamos en nuestra gráfica, nos estaríamos ubicando por aquí. Le estamos dando más peso al trabajo y menos peso al capital. Esta producción por mesas de trabajo lo que me va a decir es que es como lo que ustedes conocen el sistema de maquilas que hacen las empresas. ¿Alguien ha escuchado del sistema de maquilas de las empresas o algo así? Hablar de qué es una maquila o algo así. No, No. señor. Bueno, resulta, aclarándole qué es el sistema de maquila, esto es un sistema muy utilizado por las grandes empresas. ¿Qué hacen las grandes empresas? Ellas vienen y cogen países donde de cierta forma la mano de obra es muy, pero muy económica. Entonces, por ejemplo, LG. LG es una empresa, eh, bueno, vamos a ponerlo Samsung. Samsung es una empresa japonesa. Entonces, como tal, Samsung, si uno revisa los celulares, si uno revisa las neveras, los televisores, eh, los aires acondicionados, los computadores, uno se da cuenta, por ejemplo, en las baterías o eso así, o en algunas piezas que como todo debe de ir de cierta forma marcado, uno se da cuenta que, por ejemplo, la batería dice Made in China, de pronto la carcasa o la estructura dice Made in Taiwán, o cosas así dicen Made in Vietnam, o algunas otras dirán Made in eh, Japón o Made in Corea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es una maquila? Una maquila lo que hace es buscar los países donde la mano de obra sea bastante económica. Entonces, si por ejemplo aquí en Colombia una hora de trabajo le vale a una empresa, por ejemplo, 30.000 pesos, y, por ejemplo, allá en la China, una hora de trabajo le vale a una empresa 8.000 pesos. La empresa viene y dice, yo voy a montar una fábrica o voy a contratar a una empresa china o voy a montar una sucursal de mi empresa acá en la China, donde la mano de obra es mucho más barata. Ellos me hacen todo el proceso y yo finalmente le pongo el loguito. Entonces, todo ese, digamos, todas esas piezas vienen, se hacen, por ejemplo, en la China, en diferentes países que tienen manos de obra barata, y luego se lleva al lugar donde está, digamos, la empresa madre, se recoge, se recolecta y se le pone el loguito. Eso lo hacen muchas empresas, no solamente de tecnología, también las empresas de ropa, por ejemplo, los calzados Adidas, los calzados Nike. Sabemos que un calzado Adidas tienen costos de 500, 600.000 pesos. eh, Unos tenis originales, pero esos tenis originales, si ustedes se ponen a mirar la minucia como tal, dice Made in China, Made in Vietnam, Made in Taiwán. ¿Qué hacen ellos allá? Ellos allá hacen todo el proceso productivo, y lo que hacen los estadounidenses es venir y ponerle la marquita Adidas, contramarcarle la plantilla, contramarcarle por los lados, contramarcarle la suela del zapato, y ya tú dices es un zapato original. Y viene otra empresa y viene entonces la empresa que la misma empresa que le hace los zapatos Adidas, pero viene con otro nombre. Entonces llámese, por ejemplo, eh, ¿qué será? Este, un nombre X, viene entonces la empresa X con la misma calidad de Adidas, porque ellos son los que hacen el zapato Adidas, pero por no decir Adidas,
Ya ustedes dicen, ay, no, pero es que este viene de la China y este no es de la misma calidad que el Adidas, pero vamos a ver que ambos zapatos se hicieron en la misma empresa, solamente que el uno tiene las marquillas estadounidenses y el otro tiene las marquillas chinas. Entonces eso es lo que se llama un sistema de maquila. Y eso es lo que ha pasado con muchas empresas. Por ejemplo, en moto. En moto, ustedes conocen las motos Giro, la Eco 100, la DAS y todo eso. Sí las conocen, ¿cierto? La Splendor, ¿cómo es que? Niños, niños, yujú, jóvenes. Bueno, entonces, por ejemplo, en motos también pasa. Con la empresa, la Giro, la que produce la Eco 100, la que produce la DAS, la que produce la Splendor. Es una empresa que es india y ella es la misma que produce la Auteco, que es la que produce la Boxer. Pero resulta que la Boxer tiene mucho más reconocimiento. La Uteco es una empresa que tiene mucha más trayectoria, que tiene mucho más reconocimiento. La misma empresa produce las dos motos, pero solamente por una tener mucho más reconocimiento que la una se vende mucho más cara que la otra como tal. Eh, Vamos a ver cuánto cuestan los factores productivos. Entonces, por ejemplo, en este caso se tiene el método B, donde el trabajo y el capital se distribuyen de forma igual. El costo de trabajo es $750 por día, $75 por día, es decir, que si eso se multiplica por la cantidad de trabajo, se tendría $750. El costo del capital es 250 por día, si eso se multiplica por la cantidad de capital, se tendría 2.500 y lo que hace es la sumatoria de esos dos, es decir, que el costo total que va a asumir la empresa es de 3.250 si se decide distribuir para ambos factores. Si nosotros vemos en la implementación de métodos, vemos que en método A, es decir, donde yo le doy mayor fuerza al capital, tendrían unos costos asociados a $250.000 por día, que el costo del método C, que es donde yo le dedico todo el factor al trabajo, tendría unos costos de $75.000 al día, pero si yo hago una óptima distribución de mis factores productivos, puedo tener el menor costo. Esto es importante porque acuérdense que las empresas siempre quieren disminuir costos y aumentar beneficios. Si nosotros decidiéramos, por ejemplo, eh, llevar, eh, en el caso de que se quisiera llevar, por ejemplo, todo, si el factor capital fuera muy, muy, muy barato en el mercado, porque puede que sea muy barato la inversión, que la plan, que la inversión en financiera, que digamos el gobierno les bajó los impuestos, que el gobierno les dio estímulos, que el gobierno les dio subsidios, que están en una zona franca o demás, y que digamos tienen múltiples beneficios para la producción donde los costos de capital son ínfimos y los costos de trabajo pues sí siguen siendo los mismos, ahí se estaría hablando de potencializar el factor trabajo, el factor capital. ¿Por qué? Porque digamos se tienen muchos incentivos.
A diferencia de que si hay muchos incentivos para incentivar para el trabajo, porque sabemos que, por ejemplo, los gobiernos cuando necesitan que las personas, que se aumenten los niveles de empleabilidad, vienen y les empiezan a hacer reducciones fiscales a las empresas, les empiezan a hacer incentivos como tal, les dan subsidios, les dan apoyo, entonces ahí sería en este punto, en el punto C, darle mayor potencialidad al trabajo y menos potencialidad al capital como tal. Y ahí en ese caso se podría estar hablando de que sería mejor el método C. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, el primer método funciona cuando a la empresa le toca defenderse por ella sola, pero cuando ya la empresa está relacionada eh, con con auxilios que da el gobierno, con auxilios que le dan a las empresas para su nivel de productividad, con beneficios que tiene la empresa para su nivel de productividad, ya se puede pensar en otros métodos de producción. Pero si la empresa va así solita por el camino, creciendo, y todo eso se estaría hablando del primer método en la distribución de factores de producción. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Están como callados, parece que yo estuviera sola aquí hablando. Dime, Yindri. Nada. Bueno, están las consideraciones en información, que es la segundo tipo de consideraciones. Estas consideraciones en información es el sistema de mando, entonces ya ustedes saben que los sistemas de mando van por los organigramas, ustedes son expertos en organigramas, entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo puse aquí puede ser un sistema ay, perdón, un ejemplo que yo puse aquí puede ser un sistema de mando gerencial, donde de cierta forma un sistema de mando piramidal, perdón, donde de cierta forma está el CEO, gerente regional, gerentes sucursales, etcétera, etcétera, y está en el sistema de incentivos, que es un crecimiento que se va haciendo por niveles. Estos sistemas de incentivos es el que generalmente se llama sistemas piramidales de crecimiento. Entonces, consideraciones de la información es como de cierta forma está dado para la empresa. Y está lo último que son las consideraciones de mercado, que está la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Ya ustedes, digamos, conocen estas características divisorias porque de cierta forma ya la hemos visto. Ustedes la vieron el semestre pasado, este semestre la tocamos otro poquito, donde digamos que de cierta forma se explican eh, eh, los monopolios, los oligopolios, la competencia monopolística, la competencia monopsonio, oligopsonio, y sabemos que la competencia perfecta es la que tiende a que todos haya una interacción máxima en los mercados. Vemos entonces ahora sí a materia dura los costos de producción, que es para lo que nos concierne el tema de hoy. Hay diferentes costos, está el costo total, son 7 tipos de costos diferentes. Aquí debo aclararles a todos que los costos que se ven a nivel económico son muy diferentes a los costos que se ven a nivel financiero o a nivel contable. A nivel contable sabemos que hay una cuenta que se llama costos y sabemos que hay una cuenta que se llama gastos. Pero acá en economía, estos costos
no discriminan entre costos y gastos, sino es todo lo que aquí lo que se va a analizar es todo lo que se incurre en el proceso productivo. Entonces, en esos términos vamos a tener costos por aquellas actividades que son fijas dentro de la empresa, aquellas actividades que son variables, aquellas actividades que son tangibles y aquellas actividades que son intangibles y todo se reúne en los costos. Entonces, el primero de todos es el costo total, que es la suma de costos fijos totales y de los costos variables totales, y se refiere obviamente a el dinero o la suma de dinero que se incurre para poder producir. Entonces aquí está la fórmula, costo total es igual a costo fijo total más costo variable total. Después vienen los costos fijos y con los costos fijos totales, que es el costo fijo de una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que en el corto plazo no varía. Y que siempre la empresa lo va a tener que pagar independientemente de los niveles de producción que tenga. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una empresa va a empezar su proceso de producción o su proceso de comercialización, entonces digamos que ustedes quieren montar una empresa fabricadora de calzados. Para esa empresa fabricadora de calzado, ustedes inicialmente tienen que hacer todo el proceso de sacar papeles ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio y todo eso. Aparte de eso, tienen que adecuar la fábrica, la empresa, comprar maquinaria y todo lo demás. Y ustedes, digamos, tienen que pagar el arriendo del local comercial o del local o de la bodega donde van a hacer el proceso de fabricación, o tienen que comprarlo, o tienen que construirla. Esos son costos fijos. ¿Por qué? Porque esos no están variando en el tiempo. Los impuestos, el impuesto que tú pagaste para la constitución de la empresa en Cámara de Comercio, en el corto plazo tú no lo estás variando porque eso se cobra de forma anual y eso no va a cambiar. Entonces, esos son unos costos fijos. Vamos a tener unos costos variables totales. Los recibos, los Ah, gastos de luz. exactamente, eso también, porque así tú produzcas o no produzcas, tienes que pagar el recibo, tienes que pagar el arriendo, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar a las personas que te están ayudando. Entonces, esos son unos costos que están ahí fijos, independientemente de que tú vendas o no vendas, tienes que cumplir con unas obligaciones. Vamos a encontrar unos costos variables totales. Esos costos variables totales son todas las obligaciones que pueden variar en el corto plazo, es decir, la materia prima, el hecho de que yo hoy haga 10 pares de zapatos y el siguiente mes haga 20 pares de zapatos, obviamente tengo que utilizar más cuero el siguiente mes que el primer mes porque la cantidad de producción es mayor. En ese sentido, de cierta forma, eso es un costo variable para mí. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tanto se está produciendo. Vamos a encontrar el costo fijo promedio. El costo fijo promedio es el que resulta de dividir el costo fijo entre el nivel de producción, es decir, cuánto me cuesta a mí producir una unidad. En ese sentido, ese costo fijo va a ser el costo fijo promedio, va a ser igual al costo fijo total, o CF o CFT, y es lo mismo entre los niveles de producción. El otro va a ser el costo variable promedio. Es el costo variable total dividido entre el nivel de producción. ¿Esto qué va a ser? ¿Cuánto es el costo variable por unidad producida como tal? Eh, Después vamos a encontrar el costo promedio, que es cuánto me cuesta producir una unidad. Entonces es el costo total sobre el nivel de producción. Y vamos a encontrar un último costo que es el costo marginal. Esto es cada vez que yo produzco unidades adicionales,
¿En cuánto se incrementan esos costos para mi empresa? Resulta que este costo marginal, de cierta forma, lo que me va a decir es, ¿qué tanto puedo aumentar yo mi capacidad productiva de acuerdo a los factores de producción con los cuales cuento en la actualidad? Sabiendo que los factores de producción más permeables y más cambiables en el corto plazo son los que ya hemos venido trabajando, que son el capital y el trabajo. Esto que ven aquí en pantalla es lo que nosotros llamaríamos la geometría de los costos. El costo fijo total, como yo les decía, no cambia en el tiempo. Es esta línea que estoy señalando aquí, no cambia en el tiempo, por lo tanto, es una línea totalmente horizontal. Luego vemos el costo variable total que tiene una asimetría creciente y luego cambia. Esto se debe a las relaciones o a las interacciones que hay con estos costos que tenemos acá abajo. ¿Qué pasa? El costo marginal es esta línea verde que ven aquí. Hay un momento en que está decreciendo y hay un momento en que empieza a ascender. Este punto A que está acá se llama un punto de inflexión. En este punto es el donde se debería ubicar todas las empresas a nivel de costos marginales. Vemos otras relaciones de costos a nivel a nivel gráfico como tal. ¿Por qué Dígame. por qué se deben de colocar en ese punto? En este punto, ¿por qué? Porque aquí tú estás creciendo tus costos, o sea, tus costos, mira que aquí están creciendo. De cierta forma, aquí se dice que tienen unos rendimientos marginales crecientes y cuando ya cambia la simetría de los costos, se dice que tienes unos rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que cuando tú empiezas a producir mucho más, no cambiando tus factores productivos o no metiéndole platica, recursos a mejorar tus factores productivos, tú estarías forzando la productividad de tu empresa. Te lo voy a poner en estos términos. Imagínate que tú tienes, o entonces tú produces zapatos y tú tienes en tu planta de producción 5 personas que producen zapatos. Ellos te producen y ellos en el mes están en la capacidad de producirte, por ejemplo, 30 pares de zapatos. Pero tú dijiste, este mes nos salió un contratico, muchachos, y vamos a producir 40 pares de zapatos. Ellos vienen y hacen esa producción de 40 pares de zapatos y está bien. Pero ¿qué pasa? Viene el otro mes y te sale otro contrato y ya tú no los vas a poner a producir 40 pares de zapatos, sino que ya tú los vas a poner a producir 60 pares de zapatos. Pero ¿qué pasa? Que tu personal no está en la capacidad de producir todo eso. ¿Por qué? Porque entonces van a bajar la calidad del producto y tú no decides contratar más personal. Entonces ahí tú estás forzando uno de tus factores productivos. Si pasa eso, lo ideal sería que la empresa contratara otro trabajador adicional, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que hay empresas que no caen en cuenta de eso, sino que lo que hacen es forzar al trabajador. Y a ver, y es ahí cuando a veces disminuye la calidad del producto que se está ofreciendo. Muchas veces tú vas la primera vez y compras un producto y te sale de muy buena calidad y después vuelves y compras y no te gusta mucho como te salió. ¿Por qué? Porque de pronto la empresa no ha caído en cuenta de que está forzando un factor y que no le está haciendo inversión a ese factor y que su productividad creció. ¿Sí me entendiste? Sí, Bueno, entonces por eso hay que ser muy conscientes de lo que se cuenta, de lo que se tiene, y por eso dentro de las empresas es importante analizar mis factores productivos y cuál es la capacidad de esos factores que yo tengo. No es sobrecargar a mi empleado, no es sobrecargar a mi maquinaria, no es de pronto sobrecargar a mi factor tierra o a mi factor capital, sino hacer una muy buena distribución
de esos factores con los que yo cuento. Sé que a veces en el papel es mucho más bonito que en la práctica, pero a veces las empresas tienen que hacer esfuerzos y caer en cuenta de eso para poder ser mucho más productivos. A veces la gente, ¿y qué pasa? Hay veces que, que, que Pero a nivel, señor, tenga en cuenta algo que si, por ejemplo, no porque subió un poquito ¿cómo se llama? De venta, la empresa va en sí a contratar porque, o sea, apenas está aumentando, tendría que esperar un largo tiempo y el personal tendría que respaldar eso hasta que vuelva la empresa a contratar. O sea, no porque ahorita haya una pequeña demanda van a contratar, tienen que esperar un no, tiempecito, no, o sea, una ahí lo que constante. exactamente, ahí lo que te estoy diciendo, ahí lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, pero a veces, pero entonces ahí viene otra cosa. Cuando llegan lo que tú dices es verdad. El hecho de que, digamos, se incrementó un poco. Entonces viene algo, señor, que dicen por ahí, si cuidan del trabajador, el trabajador cuidan de ellos. Y si, por ejemplo, lo han tratado bien y tienen buenas cosas con el trabajador va a estar ahí firme, aunque aumenten las demandas, va a estar ahí. Aunque le guste, aunque toca trabajar horas extras, pero sabe que va a ir una plática extra. No, sí, sí, pero a veces también hay que tener en cuenta, esto lo digo no porque digamos que en un mes, bueno, porque si ya fue por un solo mes, ahí se hace lo que se puede, pero cuando ya tus niveles de producción aumentan en forma constante, como lo dices tú, ya hay que mirar a ver qué acciones se tienen que implementar. Y eso sí es verdad, si el trabajador se trata bien, el trabajador obviamente va y todas las personas quieren mantener su puesto de trabajo, guste o no le guste lo que están haciendo del todo, toda persona quiere mantener su puesto de trabajo, pero también es importante saber cuál es la capacidad productiva que yo tengo como empresa. ¿Por qué? Porque a veces quieren pedir mucho más de lo que se puede llegar a hacer. Y por eso muchas veces los productos bajan de calidad. Ahora, con eso no te quiero decir que si estás así, que si una persona vende empanadas, entonces que si de un mes a otro, de una semana a otra semana le aumentaron las ventas, ya enseguida tiene que correr contra una persona. Obviamente que no, porque para eso existe algo que se llaman los famosos estudios de mercado. Tú miras el mercado, tú lo analizas, tú dices, hombre, la verdad es que sí me está yendo bien, estoy creciendo, voy a abrir otra sede, voy a ampliar mi empresa, voy a ampliar mi capacidad productiva y eso es lo que estamos hablando. Acuérdense, aquí les estoy hablando en el corto plazo, pero yo no estoy diciendo cuánto tiempo es el corto plazo. ¿Por qué? Porque todos los tiempos dentro de las empresas son diferentes. ¿Qué pasa? Una empresa de alimentos, el corto plazo puede ser un mes, 2 meses, 3 meses. Una empresa minera, el corto plazo puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Una empresa industrial, el corto plazo puede ser 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Entonces aquí yo les estoy diciendo el corto plazo, ¿sí me entienden? Y todo va a depender de la dinámica de la empresa. Entonces yo, por ejemplo, digo, no, que de un mes a otro mes, de pronto estoy hablando de una empresa de alimentos, pero no pueda que te esté hablando de una empresa industrial porque todo va a depender de la dinámica que lleva cada uno de los mercados. Yo estoy hablando en el corto plazo. Y como les decía, el corto plazo para una empresa puede ser 1 año, 2 años, un mes, 2 meses, una semana. No sé, todo depende cómo la empresa haya planteado su misión, su visión y sus estrategias de crecimiento. Por ejemplo, en las universidades tienen metas de crecimiento a 5 años. El San Agustín tiene metas de crecimiento a 5 años, es decir, que el corto plazo del San Agustín es 5 años.
¿Sí ves? Entonces, eso, eso es, eso es la dinámica de cada una de las empresas. Y algo importante que hay que tener aquí es las estrategias empresariales que se toman dentro de cada empresa cuando llegan los tiempos de crisis. Por ejemplo, esta crisis que estamos viviendo ahora. Hay empresas que optaron como primera medida suspender contratos de personas. Y si esa es su dinámica y así quieren tratar su dinámica de crecimiento, es respetable. Pero hubo otras empresas que dijeron, la verdad es que yo no voy a que ninguno de mis empleados, a dejar sin trabajo a ninguno de mis empleados. Prefiero reducirles el sueldo en un porcentaje eh, para subsanar la situación y que todos mantengan su puesto de trabajo. Es válido. Otros dijeron, la verdad es que yo les voy a mantener el sueldo, pero no vamos a estar funcionando, les voy a mantener el sueldo por algunos meses y más bien voy a buscar estrategias de financiamiento por otro lado. También es válido. Entonces, como les digo, es la decisión de crecimiento que tome cada una de las empresas. Pero hay algo que sí está muy dado, que independientemente de que estas empresas estuviesen produciendo, no estuviesen produciendo, ellas iban a tener unos costos fijos. ¿Por qué? Porque a pesar de que los almacenes en los centros comerciales no estuvieran vendiendo, ellos tenían que seguir pagando el arriendo, tenían que seguir pagando los servicios, así no se utilizaran, pero ajá, el centro comercial seguía teniendo servicios y ellos tienen que cumplir con todas las obligaciones de los servicios. Entonces, por eso les digo, va a haber unos costos en que dependiendo del nivel de producción, van a ser variables y van a haber unos costos en que, eh, independiente del nivel de producción, tú tienes que asumirlos porque están dados dentro de la empresa como tal. No sé si tienen algún aporte. Wilson, No, por eso, entonces entonces despidieron profesores porque usted tiene dos materias, entonces la cargaron de trabajo usted, ¿no? no, porque a mí, a uno lo distribuyen. Por ejemplo, no, yo tengo un poco de materia. Ojalá fueran dos, imagínate, yo doy economía uno, economía 2, matemática, estadística, fundamentos de mercadeo. Yo a ustedes les doy matemática y ¿cómo es que? Y, y economía. Yo doy dos materias. Y eso que yo este semestre pedí la carga mínima, porque yo antes daba como 32 horas de clase a la semana. Ya este semestre nada más me dejaron como 18 horas de clase a la semana. Pero hay profesores que sí los cargaron de trabajo, porque de pronto la planta docente no la ampliaron y tienen que cargar a los profesores de trabajo. O por ejemplo, lo que pasa en otras instituciones tienen pocos docentes y los cargan de parte administrativa y los cargan de parte de clase y todo es porque los ingresos no le dan para asumir muchos más costos en contratación de docentes. Entonces, eh, allí hay que saber manejar y también hay que saber jugar con los tiempos de dedicación de, de cada uno de los docentes como tal. Entonces, hay veces que a uno sí lo cargan de trabajo, no voy a decir que no. Por eso digo, en el papel todo se ve bonito, pero una cosa es llevarlo ya a la práctica. Muchas veces es más difícil, pero sí las empresas deben de buscar un punto de optimización donde de cierta forma tratar de distribuir todas las cargas laborales y es ahí donde las empresas también hacen planes de contratación. A veces por un tiempo
vamos con lo que tenemos, después vamos y metemos mucho más trabajadores, porque por eso las empresas van creciendo. No sé si ustedes han visto empresas que empiezan con una sola persona, el dueño, pero a medida que va creciendo, va aumentando los clientes, va aumentando los negocios, va aumentando las cosas, ellos van aumentando su planta de personal. No estoy diciendo que eso suceda de un día para otro, pero sí va sucediendo. Vemos que hay negocios que empiezan con una persona, ya luego llegan a atender otra persona, ya serían dos, ahí llega otra persona, ya serían tres. Este, hay empresas que, por ejemplo, para ahora, para la temporada navideña, sobre todo los almacenes de ropa, generalmente tienen en su planta dos, tres personas fijas, pero vemos que, por ejemplo, para temporadas, ellos buscan personas que les ayuden extra. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, yo en vacaciones me iba a trabajar por un almacén, no sé si lo conocen, Clasillín, ahí en el centro. Ellos normalmente en temporada baja tienen tres personas fijas ahí, que es el señor de la bodega, la señora que atiende y la señora de la caja, o el señor de la caja. Tres personas, pero cuando llega la temporada alta, ellos tienen como 12 o 13 trabajadores. Con eso, con eso, ¿qué quiero decir? Que de pronto yo también puedo contratar trabajadores ocasionales, porque acuérdense que dentro de los tipos de contratación que existen, están los tipos de contratación fijo, los tipos de contratación indefinido, los tipos de contratación obra-labor y los tipos de contratación ocasionales. Y yo puedo tener trabajadores ocasionales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un almacén y ese almacén por una temporada necesito meterle 10 trabajadores más por un mes, yo lo puedo hacer. Si yo tengo una casa de eventos y me sucedió un evento, me salió un evento grande, yo puedo contratar dos o tres personas, cuatro personas por un día, 2 días, 3 días. Y es válido porque hay un sistema de contratación en Colombia que te permite hacer eso y es válido. Ahí está la respuesta a tu interrogante, Wilson. Sí, señor, claro está. Pero Bueno, entonces, también van las influencias de familia, o sea, de amigos. Déjame aquí, ya. no, ya eso es otra cosa, ya eso es otra cosa totalmente diferente, ya, eso nos estamos saliendo de, sí, sí, yo sé que a veces para conseguir trabajo hay que hablarse con el amigo, con el familiar, con el tío, esto, lo otro, pero, estamos hablando en un sistema ideal donde tú entres por tu meritocracia, tus conocimientos y todo lo demás. No un sistema de contratación monteriano, Vale, costeño, sí, sí. donde todo funcione por la amistad, porque este lo conozco, porque este se relaciona y eso demás. Entonces, en ese sentido, esto es lo que tiene que ver con los costos de producción. Les voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería ay, yo no copié la tablita del cel, de cómo sería en el cel, eh, eh, lo de costos de producción. Entonces, aquí está. Por ejemplo, aquí está, vamos a hacerles el ejemplo de esta tabla. Bueno, entonces, bueno, aquí tengo los diferentes costos. Espérense. En un ejercicio, generalmente, ustedes van a encontrar esto que tengo aquí. Bueno, generalmente ustedes en los ejercicios que yo les dé pueden encontrar el costo fijo,
el costo variable, aquí lo vemos en pantalla. El costo fijo, en los niveles de producción son las Q, es decir, eh, aquí estamos hablando con producción, también podemos estar hablando con cuánto produce los trabajadores. Entonces, imaginemos donde la empresa tiene cero trabajadores. Esto es cuando uno está haciendo la creación de la empresa. Cuando uno está haciendo la creación de la empresa, que está sacando los papeles, que está adecuando el local, esto, lo otro, generalmente las empresas todavía no, estás haciendo el proceso de contratación, pero todavía no tienes trabajadores. Y si eres tú mismo el torero en todo, todavía tú no eres trabajador de la empresa, tú eres el dueño, estás conformándolo, pero todavía no estás ejerciendo la labor o actividad de la empresa. ¿Qué pasa? Que tú sí tienes unos costos fijos, ¿por qué? Porque ya tienes que empezar a pagar el arriendo del local, tienes que empezar a pagar los impuestos y demás. Pero tienes unos costos variables de cero, obviamente, porque tú no has empezado tu proceso productivo. ¿Qué pasa? Ya aquí tienes un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro, cinco, seis trabajadores. Estos costos no van a cambiar, pero estos a medida que aumenta el nivel de producción, obviamente ya ellos se van a empezar a incrementar porque más trabajadores quiere decir que yo voy a ser mucho más productivo. Entonces, lo siguiente que nosotros hacemos aquí es los costos totales. Los costos totales es la suma del costo fijo total más el costo variable total. Es decir, yo tener este valor y sumarlo con este otro valor que tengo aquí. Es yo tener este valor y sumarlo con este valor que tengo acá. Y así sucesivamente se obtiene el costo total. Vemos que obviamente a medida que va incrementando el número de trabajadores o el número de niveles de producción, obviamente estos costos se van incrementando. Luego tenemos el costo fijo promedio. El costo fijo promedio es tomar el costo fijo total y dividirlo entre el nivel de producción. Obviamente para el primer valor no te va a dar porque todo número dividido entre cero da una indeterminación, eh, da una indeterminación, pero ya si dividimos 60 entre uno te da 60, 60 entre 2 te da 30, 60 entre 3 te da 20 y así sucesivamente. Eh, Después tenemos el costo variable promedio, que es tomar el costo variable total y dividirlo entre los niveles de producción. Entonces, Una pregunta, ¿cómo sacó el costo variable total? Es que en un momento me ah, llamaron. estas dos columnas que tengo aquí primeritas, sí, estas dos que Sí, señalé. señor. Sí, Ah, señor. esto yo se los doy a ustedes, ¿oyeron? Esto yo se los doy inicialmente. Sí, esto se los doy porque esto es, digamos, cuando tienes un trabajador, tienes unos costos asociados a estas variables, a esto. Entonces, digamos que con un trabajador tienes un costo variable de 30 y todo lo demás. Cuando ustedes vean una materia que deben ver en tercer semestre con el profesor Yair, él les explica financieramente cómo se obtienen estos costos con unas tablas grandísimas que hacen, pero, pero por ahí está relacionado. Eh, bueno. Después tienen el costo promedio, pero sin embargo esto es, digamos, si tú lo tendrías sería, por ejemplo, si yo no se lo llego a dar, pero tú tienes, por ejemplo, cuánto te cuesta producir la producción total cuando cuando el nivel de producción es uno. Entonces, tú sabiendo que tu costo fijo total es de 60, tomas este valor, si en caso no se les llega a dar la fórmula o algo así, tú tomas este valor del costo total, Profe, disculpe que la interrumpa. Qué pena. Lo que dígame. pasa es que se me debe reflejar las diapositivas, entonces voy a salir para que por favor me deje ingresar nuevamente. Bueno, dale, listo. Bueno, entonces sigo explicando. Entonces sería tomar este costo total
y le restas este costo fijo total y ahí mira que te da el costo variable total. Entonces, si tú tienes el dato de cuánto tienes en todo el proceso cuánto te cuesta todo el proceso productivo, réstale el costo fijo y enseguida te sale el costo variable. ¿Oíste? Si no, si solamente tienes estos dos, lo que haces es, si tienes el costo fijo total y el costo variable total, lo que haces es sumarlo para hallar los costos totales asociados. Ahí sí te respondí la pregunta, Wilfred. Wilson, Wilson, perdón, Wilson. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Bueno, bueno, entonces tenemos el costo promedio. El costo promedio es aquel donde tienes el costo total y lo divides entre, ah, igual está como mal, igual está como mal. Cállate. Bueno, entonces esto tomas el costo total y lo divides entre el nivel de producción. Ahí te dio 90. Acá también tomas el costo total y lo divides entre el nivel de producción. Y si tú ves, ya ahí puedes sacar el costo promedio. Y tenemos el costo marginal. El costo marginal, acuérdense que la fórmula dice que es la variación entre el costo total y las variaciones entre las cantidades. En esos términos sería esto. Tomas la variación del costo total, es decir, costo total 2 menos costo total 1, perdón, y lo divides entre las variaciones de las cantidades. Cantidades 2 menos cantidades 1. Le das enter. Vamos a hacerle de nuevo la fórmula para que la vean. Sería costo total 2 menos costo total 1, paréntesis, entre cantidades 2 menos cantidades 1. Cierra paréntesis, ahí lo tienen. Vamos a hacérsela de nuevo para que lo vean bien. Sería costo total 2 menos costo total 1 entre cantidades 2 menos cantidades 1. Cierro paréntesis y ahí tengo la fórmula del costo marginal. Si se dan cuenta, soy productivo hasta el tercer trabajador. Ya del tercer trabajador en adelante, si ven que mis costos se empiezan a incrementar, lo mismo pasa con este. Eh, sí, más o menos hasta el tercer, cuarto trabajador. Miren que aquí ya yo tengo. Eso lo que hizo ahí fueron la fórmula que usted pasó ahorita, ¿cierto? Sí, esa fue la fórmula que yo mostré ahorita en el PowerPoint. Y gráficamente, ¿cómo se vería esto? Miren, para graficar ustedes vienen y toman. ¿Dónde están los gráficos de línea? Aquí, se me habían perdido. Entonces, ustedes vienen y toman. Eh, Aquí tengo costo total, tengo los valores de la serie, aceptar, tengo costo variable, tengo los valores de la serie, aceptar, y tengo el costo total y tengo los valores de la serie. Y tengo los valores de la serie y le doy a aceptar. Aquí tengo estos valores y le doy a aceptar. Y esto, si ustedes se dan cuenta, esto me dio la geometría de los costos de la primera gráfica. Para la segunda gráfica hacemos lo mismo, hacemos un gráfico de línea. ¿Dónde me habrá salido ese otro gráfico? Espera, vamos a coger esto y le damos
insertar un gráfico de línea. Entonces, si vemos para la segunda, eh, tenemos aquí, voy a modificar los datos. Aquí le damos editar, que sea desde cero. Vamos a ver. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, para el segundo gráfico tenemos los otros costos asociados. Si nosotros vemos esto en chiquito, allí en chiquito, eh, si ven que arriba están los costos totales, abajo están los costos marginales y promedios. Y si ustedes se dan cuenta en la presentación, es esta misma gráfica prácticamente es esta misma gráfica que nosotros tenemos acá. Así es que se obtienen esos gráficos y así es que se hace la tabla de costos asociados. No sé si tienen alguna duda, pregunta respecto a algo. Pero así son fáciles porque el computador hace todo. Ajá, pero a nosotros que nos toca, bueno, a los que no tienen computador nos toca hacerlo manual. ¿Cómo se hace? Lo mismo, aplica fórmula y unos punticos y ya. O aplica fórmula y unos puntos. Por ejemplo, si te toca graficarlo manual, tú primero haces esta gráfica. Es 0,60, 1,60, que te va a dar una línea totalmente horizontal. Después haces esta de 0,0, de 1,30, de 2,40, de 3,45, que te va a dar esta línea roja. Después haces de 0,60, de 1,90, de 2,100, que te va a dar esta línea gris. Después haces de 0 con, no mentira, de 0 no, de 1,60, de 2,30, de 3,20, que te va a dar esta línea azul que tienes aquí. Después haces, todo lo vas a hacer. Esta columna, en la primerita columna con cada una de estas columnas y te van dando estos gráficos que tienes acá. ¿Oíste? Manual. Porque yo en clase, cuando explico en clase, yo lo explico manual, pero ajá, como tenemos ahora la tecnología de por medio, yo se los hago en el cel chéverito. No sé, ¿qué otra duda, pregunta, inquietud? Y las fórmulas se hacen obviamente aplicando lo mismo como yo les dije. Esto primero se suma, esto se obtiene dividiendo esta columna entre esta columna, esta se obtiene dividiendo esta columna entre esta columna, el costo promedio se obtiene dividiendo el costo total entre esta columna y el costo marginal, así como les hice la gráfica. Costo total, como les hice la fórmula, costo total 2 menos costo total 1 entre cantidades 2 menos cantidades 1. Y así para todos. Profe, respecto a la última gráfica, a la última fórmula, ¿cómo se hace para hallar el último? Mira, el- tú vienes y coges este costo de aquí. Mira, te lo voy a señalar, te lo voy a poner en grande, perdón. Eh, Mira, tú vienes y coges. Este 90 para ti sería el costo 2, menos el costo 1 que para ti sería 60, sí, entre las cantidades 2 que para ti sería 1, menos las cantidades 1 que para este caso sería 0. Así se hace. Para sí, el de profe, abajo, dime. yo digo para el último ya de la tabla, el último número. Ah, no, te va a quedar un espacio vacío, el de arribita, ¿oíste? No, el último, el 6. Este. Ah, Bueno, se coge, mira, aquí lo tengo. Se coge este valor de abajo menos el valor inmediatamente anterior entre el valor de abajo menos el valor inmediatamente anterior. Así. En este siempre te va a quedar un espacio vacío. ¿Por qué? Porque obviamente es una relación de dos términos que tú estás sacando.
¿Oíste? Es que yo no sé, pero a mí no me da ese último porque yo, por lo menos, si se coge el 90 o el 60 para hallar la primera, Ajá. no, no se pondría ahí, sino que, o sea, no se pondría, sino que se pondría en en la segunda, en el Bueno, segundo aplicativo. bueno, aquí hay dos cosas de cómo lo puedes hacer. Si lo estás haciendo manual, es decir, si lo estás haciendo a mano, lo puedes poner en medio, es decir, entre 60 y 90, es decir, aquí. Pero como yo estoy trabajando en el cel, yo lo que hago es omitir la primera casilla de aquí y lo corro un espacio. ¿Sí me Mm, entiendes? Sí, es que yo siempre lo había hecho, pero, o sea, la primera casilla me quedaba el resultado de la segunda casilla. Entonces, Ajá, ya al momento de hacer el último número, te ya queda ese, el espacio, te quedaba el espacio, ¿cierto? ese me quedaba vacío, no la primera, sino la última. Ajá, bueno, entonces también está bien, ¿por qué? Porque como lo estamos haciendo en computador, hay una casilla que te va a quedar vacía, ya sea la primera o sea la última. Si yo lo estuviera haciendo manual, yo lo pusiera aquí en el medio de los dos porque es un promedio que estoy sacando. ¿Oíste? Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, si ya no tienen más dudas, preguntas o inquietudes, eso era todo lo que les quería explicar por el día de hoy. Ustedes me dirán. Todo claro, profe. Bueno, listo, entonces, Todo claro, señor, muchas gracias. bueno, listo, muchachos, entonces, con el favor de Dios, nos vemos eh, en la próxima sesión y espero que pasen un resto fin de semana en casa, porque estamos toditos en casa, o por lo menos yo que tengo bebé chiquito no puedo salir porque con quién lo voy a dejar. Entonces, eh, que pasen un feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, profe. Bueno, pues chao, Chao. chao.